Teoría de la corrupción total de la Iglesia. Dicen que la Iglesia Católica actual es una versión corrupta de la Iglesia primitiva. Y los más sofisticados le ponen fecha. Dicen, es un invento, la Iglesia Católica, del emperador Constantino, que armó todo él en el año 325. ¿Es así? Bueno, ¿qué fue el concilio de Nicea? Lo sabemos. Tenemos las actas del concilio, las decisiones que se tomaron, que las repartieron por todos lados. Se juntaron estas personas, los episcopoi, hoy diríamos obispos, que eran cada uno el líder de una comunidad cristiana que tenía ciertos ritos muy parecidos entre sí, cada una de esas comunidades. Tomaron ciertas decisiones, muchas decisiones acerca de cosas técnicas de cómo hacer los ritos, y también algunas decisiones doctrinarias. La más importante, rechazar unas ideas de un señor Arrio que no viene al caso, pero que después en la historia fue más importante en los siglos que siguieron. Pero veamos, si acá sucedió esta supuesta defección, traición, abandono, o ponle que no, ponle que haya sido de otra manera, pero solamente puede haber sido de dos maneras: en una gran revolución, acá o antes, o después, o en cambios paulatinos. De cualquier teoría que haya, tiene que haber, sí o sí, una evidencia de qué pasaba antes y qué pasó después. Eh, Nosotros en realidad tenemos mucha evidencia de cómo fue la iglesia a lo largo de todos los siglos, empezando desde el principio. Vamos a ver dónde y cuándo estamos parados en el año 325. ¿Cuándo? Esta es la línea del tiempo. Acá marqué el inicio de la iglesia el día de Pentecostés, la destrucción de Jerusalén en el año 70, también casi coincide, un poquito antes fue la persecución de Nerón, donde martirizaron a San Pedro y a la mayor parte de la iglesia en Roma. Pero en el año 70, cuando se destruye la ciudad de Jerusalén, los cristianos se esparcen por muchos lugares del imperio. Y acá en el medio pasa algo que vamos a ver qué pasa, porque la mayor parte de la gente que sostiene estas teorías no sabe o no quiere saber qué pasó acá, porque se puede investigar. ¿Dónde? Bueno, en internet abundan estos mapas, ¿no? Con supuestas zonas cristianas, un límite y después zonas paganas. En realidad, no. Había ciudades con mayor o menor porcentaje de cristianos, como máximo el 10%, porque era una cuestión clandestina, prohibida, con persecuciones cada tanto. No era una cuestión mayoritaria en ningún lugar. Acá marco en el año 313 el edicto de Milán. Acá se legaliza el cristianismo. Se terminan las persecuciones y tímidamente empiezan a construir templos, iglesias, digamos, de material, porque antes se juntaban en las casas. Y acá son los textos que alguien en alguna época consideró como parte de la Biblia, como texto inspirado. Los 4 evangelios, Hechos, Epístolas, Apocalipsis de San Juan, es lo que conocemos. También está la Epístola de Bernabé, La vida que, y este libro, El Pastor. Por esta época, la mayor parte de los cristianos no creía que el Apocalipsis fuese inspirado por Dios. Muchos lo leían como cuestión interesante, pero la mayoría en esta época no lo aceptaba. Muchos años después de esto, o sea, fuera de esta línea de tiempo, mucho más adelante, un papa decide cuál va a ser la lista final. Y bueno, hoy en día todos los cristianos obedecen a ese papa para armar sus Biblias y poner estos libros y no poner estos otros. En el año 200 o un poco antes se escribe a Diogneto, texto muy interesante, escrito en griego, autor anónimo, a un destinatario, este Diogneto, que sabía mucho de filosofía porque tiene términos y desarrollos muy filosóficos, de términos que obviamente no están en la Biblia, pues el destinatario es un filósofo griego, se le habla en su idioma. Y describe mucho del cristianismo, obviamente que no va a ser un tratado, es una carta, pero lo interesante es que más de 100 años antes del concilio ya describe algo que es la Iglesia Católica. Pero no es el único. Acá tenemos la vida del Papa Clemente en esta línea. Antes de su muerte, en 95 más o menos, le escribe una carta a la comunidad de cristianos en Corinto y no se contradice con la Iglesia Católica actual.
Ahora vamos a ver todos los textos que hay disponibles en esta época, para que el que de verdad cree en esto se fije a ver si es cierto. Ignacio de Antioquía. Lo mandan a los leones del Coliseo en el año 107. En el camino entre Antioquía y Roma escribe 7 cartas que existen hoy todavía, se pueden leer. Lo importante de Ignacio es que él fue discípulo de el apóstol Pedro y el apóstol Juan, y ellos lo pusieron de obispo en Antioquía. Entonces se ve que confiaban en él un poco. Escribe largo, es bastante extenso y habla muchas cosas que tienen que ver con el cristianismo. No se contradice con la Iglesia Católica actual. Papías de Hierápolis, discípulo de San Juan, pero queda muy poco de sus textos, solamente unos fragmentos. El que sí queda mucho es Policarpo de Esmirna, a quien el mismo San Juan lo deja como su heredero en Esmirna, como obispo de Esmirna. Otra vez, vamos a leer a ver qué dice. Justino el Mártir, muy interesante, uno de sus textos, una apología, explica detalladamente qué es la misa. Ireneo de Lyon, él era de Esmirna y hablaba el idioma de Galacia. Policarpo lo manda a Galia, donde se hablaba otro idioma muy parecido al de Galacia, para que esparciera el cristianismo en la Galia. Por eso, si bien nació en Esmirna, se le conoce como de Lyon. Ireneo le escribió un libro llamado Contra las herejías, porque abundaban un montón de gente que tomaba un poco del cristianismo, un poco de otras cosas, y decían que había dos dioses, o un dios bueno y un dios malo, y Ireneo les va contestando a cada uno, y va contraponiendo a todos esos grupos a la ortodoxia. Y él explica cuál es la ortodoxia de esta época, antes de Nicea. Entonces, vamos a ver, en esta época, ¿qué se creía? Vamos a ver, se creía lo mismo que cree hoy la Iglesia Católica. Bueno, Clemente de Alejandría, acá ya empiezan a haber bastantes más autores. No puedo hacer suma en todos. La Tertuliano, Orígenes son muy importantes. Cipriano de Cartago, Lactancio, Antonio Magno. Acá quiero remarcar, Clemente de Alejandría, Orígenes, acá falta también Pablo de Tebas y Antonio Magno. Todos vivieron en Alejandría o ahí alrededor, y todos se conocían entre sí. Entonces, incluso los que no vivían en Alejandría, el resto, también se conocían entre sí, se mandaban cartas y se corregían en las cosas que pensaban que se tenían que corregir. Entonces, si hubiese habido alguno que fue el corruptor de la iglesia, todo el resto lo hubiera señalado. Pero no es así. Todos cantan a coro, todos traen el mismo mensaje. Obviamente hay un desarrollo semántico, porque como le pasa a Diogneto, se empiezan a debatir no solamente contra los judíos, sino empiezan a debatir con los paganos, con los filósofos griegos, y a los filósofos griegos se le habla en su idioma, con sus términos. Tertuliano es el primero que usa la palabra Trinidad, pero no es que el concepto de la Trinidad lo inventa Tertuliano, porque el bautismo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya estaba desde antes, y el concepto de que Jesús era el Padre ya estaba desde antes. Simplemente lo que hace ella cuando empiezan a ser gente que ya conoce de filosofía es a definir, a hacer una cuestión más técnica, pero digamos el concepto, todas las cosas ya estaban desde antes. Lo mismo cuando yo dije que Justino el Mártir describe la misa. La palabra misa se inventa mucho después, lo llama la Cena del Señor. Lo mismo que lo que hoy llamamos la Biblia, lo llamaban las memorias de los apóstoles que se leían. Bueno, pero más allá de tecnicismos semánticos, lo que importa es el mensaje. Vamos a leer esta gente, leanla. ¿Qué dice esta gente? Bueno, lo mismo que dice hoy la Iglesia Católica. Agregué un par más. Eusebio de Cesarea escribe lo que se llama Historia de la Iglesia, su libro, donde traza una historia de todo esto. Y también va a las ciudades más importantes, las comunidades cristianas más importantes, describiendo cuál fue el apóstol que fundó esa comunidad, a quién dejó como primer obispo, qué obispo continuó, y así hasta sus días, hasta su presente. Entonces, está toda esa cadena ininterrumpida de transmisión del mensaje, y no solamente está en las historias y listas de personas que pone Eusebio, porque vos podés ir en cualquier momento de esta línea de tiempo, encontrar a alguien que está ahí, ir a leer qué decía y contrastar esa supuesta teoría de la defección de la iglesia, a ver si pasó. Bueno, expliquemos entonces cómo todos estos, la gran mayoría de sus casos, en la gran mayoría de sus temas, están de acuerdo con la Iglesia Católica. Sí, habrá alguno que en una cosa le pifió, pero digamos, acá está todo, muchachos. No se puede inventar
que esto no existió, no se puede tachar esto, porque esto sí existe. Esta gente podés ir a leer sus cartas y no hay manera de decir que la iglesia empezó en el 325 porque ya antes estaba todo.